Esta presentación es como un punto de repaso, digamos, para definir bien, que no nos olvidemos de cuáles son justamente los pasos para diseñar un proyecto, que esa es la idea de lo que ustedes van a hacer. Entonces, a modo para recordar, lo primero que tenemos que hacer es identificar, esto sirve tanto para lo que yo les estoy pidiendo como para el día de mañana cuando ustedes tengan, o sea, por eso les pido que hagan un proyecto de ciencia de datos, porque la idea es esa, que ustedes se busquen un problema, que se planteen. Hay veces que te lo proponen, te lo ponen en tu trabajo, te lo imponen, pero hay veces que uno trabaja de forma independiente o no, o puede presentarlo a modo de proyecto en su, en su trabajo, se lo propone a sus jefes o al área que corresponde y está buenísimo porque siempre la idea es ser proactivo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo ¿Cómo le estás, va? Nico? Bien, bien. Eh, Proactivo, agarrar o sea, la idea siempre en todas las organizaciones es que ustedes demuestren interés, todo eso. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es definir, o sea, identificar un proyecto, qué es lo que vamos a hacer. Y, como les digo, mira, che, ahí voy otra vez. Ahí voy, voy a atender el timbre. Ahí está, ahí está, seguimos. Eh, entonces, siempre identifiquen y cuando identifiquen su problema, o incluso cuando se los propongan o se los impongan, delimítenlo. Que no sea de última, como les dije, se hace otro proyecto, se hace otro trabajo, pero traten siempre de delimitarlo, o sea, ponerle unos objetivos precisos, un principio y un fin, porque siempre tendemos a irnos por las ramas. Además, hasta dando clases tiendo a irme por las ramas, imagínense lo que debe ser haciendo un proyecto. Entonces, el primer paso es identificar el problema y al identificar el problema ahí justamente estamos delimitándolo, porque si somos precisos en esta identificación de cuál es lo que estamos por buscar, digamos, la solución que estamos por buscar, entonces no nos vamos a salir de ahí. Y en su ciencia, en lo que ustedes están estudiando, es bastante complejo poder delimitarse así, identificar cuál es el punto de partida y hasta dónde vamos a ir, porque hay tanto para hacer que te metes en una cosa, en otra y terminás haciendo un montón de cosas que no eran, o sea, te va por las ramas, en la investigación, en el análisis. Bueno, una vez que hacemos eso, después lo que hacemos es ajustamos, como dice ahí, la estructura analítica del proyecto, o sea, definimos objetivos específicos, generales, definimos cuáles son las personas que van a realizar las diferentes tareas, analizamos cómo vamos a armar, digamos, esas áreas de trabajo. Siempre piénsenlo de lo más chico a lo más grande, o sea, de un equipo de trabajo a una empresa multinacional, no sé. Eh, bueno, ahora les sigo diciendo. Después delimitar cuáles van a ser las responsabilidades, o sea, la función y las responsabilidades de cada persona que va a formar parte del proyecto. Y obviamente que está entre estos dos puntos, entre ajustar la estructura analítica y la de definir las responsabilidades, el identificar los perfiles de cada miembro del equipo en cuanto a la tarea que va a realizar. Traten de evitar colocar personal por colocarlo. O sea, la idea es, por ahí nos podemos confundir o por ahí alguien quiere poder probar, o sea, le dicen, yo voy a hacer tal cosa porque me parece que me gusta o que puedo andar ahí. Por ahí vos podés proponer o, o se lo puede probar a alguien haciendo alguna tarea. Pero normalmente todos tenemos un perfil determinado. Bueno, ese perfil determinado para lo que servimos, eso trate de identificarlo siempre, ya sea un equipo de trabajo, un grupo de amigos que se pusieron a trabajar o dentro de una empresa, ni hablar sí o sí. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Por ejemplo, si alguien está cumpliendo una función y la verdad que no es muy idóneo en eso o no tiene, si no tiene experiencia, no quiere decir que no la pueda adquirir. Pero por ahí si son proyectos importantes, todo es pérdida de tiempo. Y pérdida de tiempo es pérdida de dinero. Entonces,
La idea es que cada uno haga lo que sepa hacer. Después si quiere innovar, practicar, que lo haga por otro lado. Y cuando lo sepa, cuando domine esa otra área, que venga y se acomode para ir, para hacer esas funciones. Pero ponernos a probar mientras que estamos trabajando en un proyecto, y la verdad que puede generar una pérdida. ¿Alguien levantó la mano o soy yo? Ah, no. Esto está molestando. Fuera. El WhatsApp web estaba abierto. Bueno, seguimos. Eh, Después, siguiendo la misma línea, ahí dice establecer las relaciones entre los grupos de trabajo. Vimos todo lo que era equipo, lo que era grupo de trabajo, cómo se trabaja, cuáles son las características. Y como muestra ahí representativamente la imagen, la idea es que todo encastre perfecto, que todo encaje todo en su lugar. Por eso también todo va de la mano, digamos, si cada uno hace las funciones o las tareas en la que mejor se desenvuelve, lo va a hacer en tiempo y forma y rápido, o sea, no va a estar aprendiendo sobre la marcha. Y si también nos ponemos de acuerdo con las diferentes áreas, los diferentes grupos, los diferentes equipos de trabajo, todo va a ir encajando perfecto y va a ser hasta que se forme, como muestra en la imagen. La idea es que querramos o sea, formar ay, un, esto, no me sale la palabra, rompecabezas perfecto. Bueno, después, obviamente que también es importante, ya sea que estamos trabajando nosotros de manera independiente y proponemos un proyecto en alguna institución, organismo o empresa, o si somos parte de una empresa o organismo, la idea es que no sea un proyecto que, como le digo, que solamente sirva, excepto que estemos trabajando para afuera, pero si no, si es algo para trabajar para la empresa, digamos, la idea es que encaje perfecto, o sea que, como dice ahí, la inserción institucional, o sea, que valga la pena y que institucionalmente sea importante realizar ese proyecto, ya sea por el posicionamiento en el mercado, ya sea por no sé, para adquirir mejor competencia, para crecer como empresa, lo que sea. Identificar riesgo, identificar oportunidad, pero siempre que valga la pena lo que estamos haciendo, o sea que no sea algo que para la institución no le sirve de nada. Dice la institución por una forma de decir, digamos. Y como les vuelvo a decir, esto también vuelve a estar de la mano con lo que dijimos antes. No, la idea es siempre hacer proyectos en la que valga la pena para todos y no que sea algo de nuestro o de un solo área. Y el hecho de trabajar con diferentes grupos y áreas implica también una organización interesante, sobre todo para, ya sea porque si necesitamos probar cosas en otra área, si necesitamos que nos brinden información de otra área, si necesitamos algún tipo de personal que hace alguna función en otra área, entonces todo eso hay que congeniarlo, hay que acomodarlo, hay que organizarlo, porque las instituciones, los organismos, las empresas siguen haciendo su cotidianidad, digamos, o sea, siguen funcionando como todos los días al margen del proyecto en lo que nosotros estamos involucrados. O sea, nosotros no podemos frenar toda la institución para que se haga solo nuestro proyecto. La gente sigue trabajando, sigue haciendo las cosas, pero en el medio nosotros necesitamos lo que necesitamos para nuestro proyecto. Entonces no es que podemos venir y meternos nomás, o sea, tenemos que estar en profundo conocimiento en los horarios, en la forma de trabajo, en lo que están trabajando para poder contar juntamente con lo que sea, ya sea información personal o con lo que necesitemos de otras áreas. Y todo es una hermosa organización, por ahí si son grandes es complejo, ¿viste? Ponernos todos de acuerdo para poder congeniar, digamos. Bueno, eso es un repaso general y todo eso tiene que tener en cuenta
para eso iba de la mano con el PowerPoint que se me perdió. Bueno, tienen que tener en cuenta para cuando arranquen a escribir, a redactar, a investigar para sus proyectos. Y el otro, que improvisé, no era parte de esta clase, pero era de la clase que viene, pero bueno, hice un trueque ahí porque el perdido. Acá lamentablemente estoy por saltar el repaso ese grande, que lo vamos a hacer cuando lo encuentre, y esta era ya avanzando en lo que es, díganme si se ve nomás, porque como cambié de... Bueno, empezamos a definir los diferentes elementos, por decirlo así, o etapas, o sí, elementos de lo que van a ser, lo que necesitamos para nuestro proyecto. Entre esos habíamos hablado en su momento que existen para los proyectos, en los proyectos utilizamos recursos y los proyectos tienen ciertos costos. ¿Qué es esto de los recursos y los costos? Recuerden que yo me baso siempre en un software, digamos. Bueno, siempre hay que, digamos, ser bastante cuidadoso con el tema este de definir los recursos que vamos a necesitar, porque puede disparar nuestros costos, o sea, está muy de la mano, digamos. Siempre hay que ver, no excederse con los recursos para que no se nos disparen los costos, saber con cuánto contamos para esos recursos. Entonces, lo importante siempre primero es asignar los recursos. ¿Qué recursos necesitamos para las diferentes tareas? Y después empezar a investigar, analizar y llevar un control, digamos, hacer un eso, un trabajo exhaustivo sería de los recursos, de los costos que tienen cada uno de esos recursos que vamos a necesitar. O sea, se los asignamos para saber que no estamos poniendo recursos al cohete, digamos. Entonces, esto es lo que necesito para trabajar. Bueno, ¿qué costos tienen esos recursos? Después también existen otros costos que son los costos fijos, que bueno, no me quiero meter en eso, pero si a ustedes les interesa o si saben de contabilidad, hay una cierta clasificación de costos y los costos fijos por ahí son necesarios justamente para que arranque todo proyecto, ¿ves? Y todo eso, ¿qué es lo que me arroja? Toda la suma de los costos, la definición de recursos, todo, se hace todo un balance y lo que me arroja el costo total del proyecto, que es lo que me interesa, digamos, porque al momento de, por ejemplo, yo presentarle el proyecto a algún organismo, institución, jefe, lo que va a mirar el costo total. Después, capaz, si es medio minucioso, mira, ¿y en qué va a gastar todo eso, digamos? Pero en realidad lo que le importa es el costo total para decirte sí o no. Bueno, y nivelación de los recursos justamente se trata de eso, de que por ahí cuando nosotros tenemos el costo total del proyecto decimos a la pucha. Y ahí es donde empezamos a jugar con los recursos de vuelta. Si era necesario, si un recurso nos sirve para más de una tarea. Entonces, porque por ahí se nos dispara verdaderamente cuando tenemos el costo total. Y en base a todo eso, o sea, ¿qué conlleva todo eso? A que se optimice el proyecto, o sea, que por ahí capaz tenemos, o sea, no voy a decir que no, pero por ahí nosotros presentamos un proyecto, a los que le presentamos el proyecto no les gustan esos costos, entonces volvemos a jugar con esto de nivelar los recursos, reutilizar un montón de cosas, y eso que hace que volvamos a presentar, o sea, se hace una optimización del proyecto en cuanto a lo que es recursos y costos. Y capaz ahí sí nos aceptan, ¿viste? A eso es lo que va todo eso. Y bueno, pero antes acá más o menos vamos a definir el concepto de recurso. ¿Qué es un recurso? En fin, porque me estoy de hoy hablando y que nunca les definí qué es un recurso. Y bueno, como les decía, basándonos en lo que es la teoría de los proyectos según Microsoft, un recurso es, como dice ahí, un factor productivo necesario para realizar una actividad. O sea, yo necesito para asignar un recurso a una actividad, si no, no lo voy a poder, o sea, que no se va a hacer sola, digamos. Eh, bueno, un recurso tiene la característica de no consumirse con su uso, o sea, no todo es un recurso, porque hay veces que nosotros
nombramos, digamos, a cualquier cosa como recurso. Pero tenemos que tener presente que si es un recurso no se consume con su uso, o sea, eh, sobrevive, no es la palabra. Eh, bueno, eso. Eh, Más allá de su uso, digamos, para este proyecto, sigue siendo útil, digamos. Tampoco se incorpora al producto resultante de la actividad, o sea, no es parte del resultado, es justamente un recurso, es algo que se necesita para realizar la tarea, la actividad. No sale como producto final, no forma parte del producto final y no pierde o sea, cuando se termina de hacer la tarea no deja de existir, o sea, sirve para la tarea. O sea, todas esas características tiene que tener para hacer un recurso. Ustedes sabrán que a qué les después nombra, ¿viste? Que son recursos. Entonces, después también otra característica de lo que es un recurso es que al término de la actividad queda disponible justamente lo que les decía para ser asignado a otra actividad en este proyecto o en otro. Por eso es que no se consume con su uso. Y algunos ejemplos de recursos son, por ejemplo, la mano de obra, equipos, herramientas. Pero ejemplo de algo que no son recursos son los materiales, los combustibles, los servicios. Claramente, ¿entienden por qué? Porque o sea, esas tres cosas que nombré claramente se consumen con su uso. Cuando termina la actividad, eh, chao, fue el material, fue el combustible, fue el servicio. Porque ya usaste luego agua. No, eh, Después también, por ejemplo, los materiales, bueno, los combustibles, si lo cargamos, si nosotros decimos que nuestro recurso de la camioneta, el combustible, no va a ser un recurso porque el combustible lo usás y termine, chao, no tenés más combustible, hiciste 10 kilómetros y gastaste la mitad, no sé. Y en cuanto a los materiales, normalmente siempre forman parte de un producto final, o sea, por ejemplo, yo uso madera, no sé, estoy hablando de cualquier cosa, ¿no? Y obviamente que si el producto final es una silla, forma parte del producto final, o sea, bueno, eso todo trasládenlo a su actividad, a su ciencia de datos. Y ahí definan qué para ustedes, de lo que van a necesitar para realizar una actividad, va a ser un recurso y qué no. Tiene que cumplir con todas esas características. Bueno, por eso le digo, no es fácil delimitarse en esta ciencia. Bueno, y ahí más o menos es un cuadrito, así ejemplo, como para que entiendan cómo se asignan recursos. Y ahí da un ejemplo de por ejemplo, en un parque, por ejemplo, cuáles serían las actividades a realizar. Y tenemos recursos humanos, después tenemos recursos de equipos y de herramientas de construcción, de jardín y no sé qué. Dentro de los recursos humanos también tenemos, ¿se acuerdan que yo les había dicho en su momento que muchos ya fueron avanzando y hicieron para cuando determinaron sus equipos de trabajo, asignaron, van a tener un desarrollador, van a contar con uno que se va a encargar de la parte de, no sé, de limpieza y depuración, otro que se va a encargar de la visualización de los datos y así. Bueno, justamente son recursos humanos. En este caso el ejemplo, o sea que lo vienen haciendo bien ustedes, eso es lo que voy. Por todo lo que fui viendo y leyendo que me mandaron, estamos encaminados. Bueno, en este caso da el ejemplo claro de, por ejemplo, van a tener un maestro, un obrero, un jardinero, no sé para qué, un trabajador social, pero bueno, no importa, no sé a qué está haciendo referencia, pero la idea es esa, de que ustedes entiendan de que es un recurso y que dentro de un recurso, o sea, el recurso general es un recurso humano y dentro del recurso humano podemos tener diferentes perfiles, digamos. Y lo mismo pasa acá en el caso de las herramientas, las dividió en herramientas de construcción y de jardín. Ustedes van a armar sus recursos como a ustedes les parezca. Lo importante es que asignen a las tareas recursos, porque si no la tarea no se va a hacer sola, y que sea un recurso. Bueno, y ahí cuenta qué cantidad van a necesitar de cada recurso. Bueno, y este es un ejemplo muy, bueno, no sé, depende de cada uno.
No quiero que sea complejo para ustedes. Si bien yo no les exijo que hagan un análisis de riesgo sí por ahí es necesario, pero un análisis de costo, como ustedes no dan, que yo sepa, ninguna materia contable, que yo sepa, o sea, no dan sistemas administrativos o una materia que se llame administración de empresa o algo de eso, que yo sepa lo que yo vi en la caja curricular, digamos, de la carrera, eh, vi que para mí no hay ninguna materia que toque estos temas. Entonces, como no van a tener esa parte, ese perfil contable, entonces yo les exijo en el proyecto, pero me interesa que ustedes sepan que así se funciona, que existe eso. Y bueno, más o menos un ejemplo, como muy para que entiendan qué sería la programación de los costos, sería este, por ejemplo. Pueden usar cualquier tipo de diagrama como a ustedes más les parezca y como mejor se acomoden con, no sé, por ahí hay gente que no hace diagrama y hace una listita, no sé. Mientras que ustedes calculen sus costos, perfecto. Hablo de cuando les toque estar en ejercicio. Y bueno, y por ejemplo ahí comenta que la actividad va a durar 60 días y va a utilizar un capataz, que va a ser un recurso humano, que va a cobrar 300 por día. Qué barato el hombre. Bueno, después 3 obreros, otro recurso humano, o sea, ahí ya tenemos 3 recursos. 200 por día, cada uno, obviamente, de los 3 obreros. 4 recursos, perdón. Después van a tener equipos, unidades de equipo, que es, yo creo que harán esas unidades de equipo, que van a tener un costo de 500 pesos por día. Estos precios están muy desactualizados. Y después vamos a tener un costo de materiales en general de 30.000 pesos. Fíjense, estamos calculando costos, no se confundan. Yo le estaba haciendo hincapié de cuáles son recursos. Ustedes sabrán acá diferenciar qué son recursos y que, por ejemplo, los materiales claramente no son recursos. Pero voy a decir, ¿por qué lo pone ahí? Porque estamos calculando costos. En los costos entra todo. Porque los costos del costo, digamos, son los recursos más los materiales y los servicios y toda la cosa. Bueno, y ahí en el diagramita comenta, por ejemplo, cómo para la actividad 1, cómo va, qué se va a ir, o sea, qué costo tiene cada uno y hace todo un cálculo general hasta que me tira el costo total de esa actividad. Ustedes pueden tomarlo como ejemplo, lo pueden utilizar, pueden utilizarlo para inventar un análisis de costos si lo desean para su proyecto. Y si no, no hay drama. No les exijo que me definan costos para el proyecto. Sí, recursos, sí, todo eso, lo otro sí. Análisis de riesgo se lo pueden hacer también. Bueno, pero yo deseaba mostrarles cómo más o menos se puede llegar a calcular muy rápidamente, hacer un análisis de costos, digamos, para un proyecto. Obviamente que esto es una cosa muy sencilla. Bueno, eso era. Entonces,